A ver, es como muy Oliver Twistesco eso, tipo lo último que pasó, tipo del 31 inclusive para atrás. Ah, como muy como campiresco, ¿no? Como que o sea, así lo sentí yo. O sea, pasamos como Mm. que de una vibra muy como extraña a algo como muy campirano, ¿no? Bueno, lo sentí muy bien, la verdad. Yo también, incluso, a ver, no sé si es como, a ver, siento que cada historia, o sea, la próxima situación siento que supera la anterior. Yo, cuando nos enteramos sobre Berta, era el nombre Berta, ¿no? Ajá, La su primera mi esposa, esposa, ¿no? sí. Yo decía, de todas las posibilidades de secretos que tenía Chesterton, digo, Chesterton, iba a decir, Rochester, eh, esa era la última, ni siquiera la última en la lista. Digo, ¿vos te esperaste eso, Emma? No, no, yo tampoco me lo esperé, la verdad. No, es que no me esperaba ese como plot twist que le dio la autora, no lo veía venir. O sea, tal vez lo esperaba al final de las últimas páginas, pero no lo esperaba inmediato, porque fue como que chistoso porque después de la lectura de la lectura conjunta de que hicimos el sábado pasado, Ujú. como que inmediatamente entramos de golpe en eso y fue como de, ¿qué está pasando? Pues ya vamos a hablar de eso más profundamente porque siento que, a ver, si la anterior vez fue como más, la historia se empezó a desarrollar mucho más, siento que acá más todavía, es como, así vamos a estar con todo, Emma. Gracias por estar también. Hola Fabi, ¿cómo estás vos? Hola Fede, hola Emma, muy bien aquí, atorada en la carretera, pero aquí estoy. Oh my God. Tipo, Tráfico. Ujú. agradezco eso, Fabi. ¿Cómo te fue a vos? Estábamos hablando ahora con Emma sobre los nuevos episodios de estos capítulos. Ay, no, es una bomba. Oh, decime la O verdad, sea, una pasar que estoy iniciando el capítulo 30, ah, pero bueno, entonces te puedo comentar esto. ¿Vos te esperaste la susodicha Berta escondida ahí? O sea, que la habían encerrado. no, o sea, no, había algo raro, ¿no? Algo no era normal, pero no, nunca me imaginé que tuvieran a una mujer encerrada. Y más su esposa, por Dios, no, Encima, ahora me qué acuerdo historia. que vos habías dicho que obviamente a ver, la que había quemado la habitación y la que había apuñalado a Mason era su hermana, o sea, era Lo una mujer. olvido. Sí, Ujú. y vos Era lo una había, mujer, él lo dijo, y vos lo habías que dicho y no yo lo había decía, encontrado bien o algo así. sí, y es como decía, ay, ya me acordé de Fabi acá, decía yo, es esta chica. Pero qué fuerte, Fabi, qué fuerte. Es como, oh, hay una parte que me dio mucha gracia. Tipo, yo ni siquiera estoy haciendo la presentación, ya directamente es como, estoy, estoy muy, ay, te había dicho, había leído una novela germánica, dijo en un momento Jane, y habló del vampirismo. Yo decía, ¿enseño acá también van a haber vampiros? Y yo decía, no, basta, tipo, ¿cuántos vampiros vamos a encontrar? Pero bueno, eso. Imagínate con vampiros. Ay, bueno, yo estoy hablando ya de Jane, pero ¿cómo están ustedes? Cuéntenme un poco, mientras esperamos más tiempo. Pues yo estoy muy bien, Fede. Y hola, Fabi. ¿Y tú, Fede? Bueno, yo también estoy... Cómo está tu mami? Ah, bueno, gracias por preguntar. Está bastante bien, ya le cerraron bien la parte porque tenía un lipoma acá. Y ya ahora no lo tiene más, así que todo bien. Pero bueno, eso. Y estuve leyendo ayer y hoy, obviamente porque me gusta leer tanto el día anterior como el presente, porque me gusta tener tipo todas las sensaciones a flor de piel justo antes de empezar y no tenerlo leído ya el lunes o el martes para una reunión del sábado. Es como, uf, no. Así que eso me pasó. Y también estoy leyendo, ¿cómo era? Afrodita y Isabel Allende. Y siento que estoy leyendo un poco más de la Casa de los Espíritus ahí, realmente. Siento que no sé si es una continuación en sí, pero siempre habla de su familia y es como te mete ahí. Igual que estuviste leyendo, Emma, además de Jane Eyre. Wow, estás con Afrodita, no puedo creer, yo no lo he leído. Pero es el que escribió después de
de Paula. Sí, sí. Y uno de, Después de la muerte de Paula fue el primero que escribió. sí, sí, y uno de los motivos que tuve yo para leer ese libro fue uno de ellos lo que dijiste vos. Es como, después de un momento tan tenso y de Muerte, pérdida, de muerte, sí, escribe una cosa que tiene que ver con sentiría como el aprecio propio, ¿viste? Como con pecados capitales en sí, porque dice la gula y la lujuria. Es como hacer que el cuerpo sienta y hace un libro así. Antes escribió un libro de pérdida, de tristeza, de todo eso. Digo, está interesantísimo leerlo y no me está decepcionando por el momento. Emma, ibas a decir algo vos también. No, pues yo la verdad es que le tengo muchas ganas a Isabel Allende por tus publicaciones, porque bueno, he visto que luego compartes publicaciones de otras personas de que leyeron La Casa de los Ujú. Espíritus y los videos que tú subes y le tengo muchas ganas a Isabel Allende, a ver cuándo se me hace. ¿no has leído nada, Emma, de Isabel? No, no, nada. De hecho, me quería meter a la No. lectura conjunta de La Casa de los Espíritus, pero por la escuela se me complicaba todo y pues, me Tienes que arrepiento. leerla. Sí, ya los tengo anotado y próximamente a ver cuándo lo leo. Mira, te voy a decir algo que a mí me pasa. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Había charlado con una cuenta hace como 2 días sobre este tema de la Casa de los Espíritus. Ella no le gustó el libro, pero cuando vos lees, por ejemplo, una reseña de una persona que no le gustó el libro, siento que puedes entender mucho más ese libro. Cuando ves como una parte muy diferente a lo que vos pensás. Por ejemplo, a mí La Casa de los Espíritus me gustó mucho, aprendí mucho de la vida en Chile, tanto de la vida de Isabel Allende y las ideas que tiene encima. A mí realmente me gustó, pero también siento que entendí más cuando una persona está, no diría en contra porque no significa que porque una persona tiene un gusto diferente sienta que esa persona está en contra de eso. Pero siento que entiendo más del libro que me gusta cuando a alguien no le gusta. No, es como, siento como que es Lo muy ves como en gracioso. otra perspectiva, ¿no? Otro punto Exacto, de vista, algo que tú no viste. exacto, y eso me hace como avanzar más ahí. Es algo muy interesante porque no me ha pasado con otros libros. Por ejemplo, hay un libro que a mí no me gustó para nada, que es de público conocimiento ya, Madame Bovary. ¿Qué pasa? A mí la historia detrás de ese libro me gusta. O sea, no terminé de leerlo porque obviamente no me gustó todo tanto cómo se escribió y ni la historia. Pero cómo fue anterior me encantó. O sea, todo lo que hizo el escritor para poder escribir ese libro, lo que pasó después, lo que pasó antes, me encantó. Pero es algo muy interesante de charlar también. Hola Muriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá estamos haciendo lobby antes de empezar, porque es como, a ver, te explico. Yo estaba con una sensación como, lo último que leí, o sea, lo que había que leer para hoy, recién lo terminé de leer. Y Claro. tenía como todo a flor de piel estaba. Y empezamos a hablar ahora sobre, bueno, hablamos de Isabel Allende. Estamos como haciendo un lobby antes de Sí. empezar. Y estábamos Ujú. preguntando qué lecturas tuvieron durante esta semana. Sí, yo solo tuve esta por ahora, estos últimos días. Estuve leyendo un poquito de la parte que fue la parte del libro que más me hizo reflexionar, como la que más tuve que pensar en cuanto a las circunstancias Ujú. de lo que les pasaba a los personajes, que ya vamos a hablar más a profundidad. Pero sí fue como donde más tuve que dejar de lado lo que yo pienso y concentrarme en el contexto y la situación que están viviendo los personajes. Mm, Hay una parte que me hace pensar lo que está diciendo vos, Muriel, que, a ver, tanto Rochester como Jane habían mencionado como una especie de estereotipo con el tema de judío. Tipo, 2 veces siento. Sí, Y yo decía, bueno, ahora entiendo un poco porque en esa época era como más como común decir eso, había voz. Por ejemplo, Charles Dickens también lo hacía. Cuando se trataba de alguien codicioso, citaba a un judío. Por ejemplo, en Oliver Twist. mm, Que obviamente, a ver, siento que escucho como ruido de fondo. ¿Me escuchas? sí, te escucho. Ok, ok. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. No, no, yo te decía porque se escucha y me está como. Si podés apagar el micrófono y cuando hables Ah, ahí, pum. sí, 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 dale. Que me pasa que, por ejemplo, muchos escritores anteriores de época
hacen estas menciones y acá no es el caso, digo, acá es el caso también. Y digo, es como decís vos, es como hay que verlo también con ojos de ese momento y no con ojos actuales, porque si no es como, no estaríamos leyendo nada. Y es como que es realmente, porque también ves la construcción de la sociedad en un libro, porque eso es lo que dice, es como, el libro es como ¿cómo decirlo? Como el espejo de la sociedad del momento que fue escrito. Y no hay que decir, no, pero eso está mal. Sí, pero nosotros lo decimos en la comodidad de la actualidad. Si nosotros, ponele, si una persona como nosotros hubiese nacido 2 siglos anteriores, digo 2 siglos anteriores atrás, no seríamos iguales. Tendríamos otros pensamientos, otro lugar de convivencia, formas diferentes de hablar. Y siento como que estamos juzgando como muy injustamente. Aunque entiendo perfectamente lo que decís, bueno, exactamente, porque eso pasa. Incluso hay un libro que, por ejemplo, Drácula también hay partes así, en Mujercitas hay muchas casi también. Y qué buen tema, tipo, realmente está buenísimo ver esas cosas, sobre todo con escritoras y escritores, tipo de, a veces de clase alta o clase baja, porque también se nota en dónde enfocan su mirada. Pero eso, Muriel. ¿Y cómo te sentió el libro? Además de esas sensaciones que me dijiste, Muriel. Por ahora me va gustando mucho, me gusta mucho el desenlace de lo que pasó en esta última parte. Yo ya lo sabía porque en la parte de atrás del libro me lo ponía y fue como, vaya, spoiler. Pero sí, siento que fue una situación en la que me metí con mucha facilidad y sí me está gustando bastante. Te voy a decir algo que me dio mucha gracia porque me acuerdo que la anterior reunión vos habías dicho algo. Obviamente fue lo último que teníamos que leer para ese momento. Que habías hablado del rayo que impactó en el tronco. Y en un momento más adelante, siento que fue el siguiente capítulo, hacían otra vez mención a eso y cuando se encontraba obviamente todos los secretos que le ocultó Rochester a Jane. Y me acordé de vos rápidamente porque es cierto, vos lo habías dicho a lo último y yo decía como, estás diciendo demasiado, pero es que estaba ahí dentro, es como me reí mucho por eso. Y también cuando hacía muchas alusiones, por ejemplo, cuando se encontró viste donde habían como hierbas y había manzanas, que en ese momento había separado las maduras de las verdes. Y digo, uff, tipo, Jane con las descripciones también dice mucho, tipo, no necesita ser obvia, necesita como llevar el panorama metafórico. Qué gracioso es todo esto. Pero sí. Ay, Dios, qué genial. Voy a ver qué vamos a hacer hoy. A ver qué tenemos por acá. Bueno, vamos a sacarnos una foto primeramente, claramente, con el libro o sin el libro, como ustedes quieran. Y ahí empezamos. A mí me pasa que no puedo activar la cámara, pero veo si salgo y entro otra vez a ver si me funciona. Dale, te esperamos, te Ahí esperamos. saquen la foto, si quieren saquen la foto, no pasa nada. Ok, ok. A ver. 1, 2, 3. A ver si me... Esperen un poco. Ahí va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Bueno, yo tengo tantas cosas que decir hoy, pero muchas tengo que decir hoy. Bueno, primero que nada, pongan que en el chat, ya saben que pueden decir lo que ustedes quieran. Yo voy a hacerlo también. A ver, ¿dónde están? Bien. También en el celular escribí varias cosas. A ver, acá está. Me encantó cuando en la conversación que tuvieron, porque tuvieron muchas conversaciones, Rochester y, y Jane, muchas conversaciones tuvieron. Y siento que todo el tiempo Rochester hablaba con juicio de Jane y no juicio propio. Todo el tiempo, no, pero Jane, ¿cómo puedes asimilar las cosas así? ¿O cómo puedes recepcionar las cosas así? Pero nunca hablaba de él. Nunca decía cómo él había accionado mal. Muy pocas veces lo decía, demasiadas, muy pocas veces. Y ahora entiendo por qué no me caía bien Rochester desde el principio, porque no decía muchas cosas de él. Es como lo dejaba ahí y justo en la boda llega alguien y dice, no, no se puede porque vos estás casado. Y él primero lo negó. Tipo, no es que decía, no, es cierto, no, lo negó. Y después tipo sacó el espíritu diciendo, sí, quería hacer este plan, pero fracasé. Soy vígamo. ¿Qué?
Rochester está lleno de sorpresas, pero no me gustó nada eso, nada. Y encima, lo más gracioso es que cuando pasó todo esto y toda la explicación que salió de Rochester, la agarró del brazo todo el tiempo, haciendo la reconstrucción de por qué no dijo eso antes. O sea, no es que Jane quería ir allá porque ella quería, sino porque Rochester la agarró del brazo todo el tiempo hasta llegar con la Berta, que estaba, obviamente no estaba en sus cabales, pero ¿qué tenía que ver Jane en su historia? O sea, es como si fuese, bueno, Jane, este es mi problema, también es el tuyo. Para, para un poco. Y me dio mucha gracia porque antes de la boda habían hecho menciones como a que en un momento Rochester había comparado a Jane comparado, o como si no, te prefiero más a vos que a un harem. Y en un momento Jane había dicho, si vos tenés un harem, yo haría de abolicionista para romper tu harem. Qué precioso, qué precioso. Y otra cosa que me pareció algo muy hermoso, porque Charlotte acá siempre hace el antirromanticismo, no romantiza nada, absolutamente nada. Que en un momento dijo, cuando estaban hablando de la boda, cuando trataba de distanciarse un poco de Rochester después de haber escuchado a la señora Fairfax de todo lo que había pasado, que dijo, no tengo la idea pagana de morir con usted. Y siempre se romantiza ese de morir juntos o felices para siempre. Y acá también cortó por ese lado Jane. Después hay otra que dice, que es algo que no entiendo todavía, que a Jane le gustaba más que a Rochester la pellizcara a que le diga cosas lindas. Tipo, acá la sinceridad gana todo el tiempo, tipo la hipersinceridad. Pero acá hay algo que, por eso digo, es algo que no entiendo, que al final cuando Rochester muy tarde fue muy sincero, ella se alejó. Y es algo que está bueno ver porque, a ver, yo no la culpo a Jane para nada, porque Jane ahí no... Incluso en un momento lo perdonó al momento de verlo de vuelta, pero ¿por qué se lo dice justo cuando alguien dice lo que pasó? No, él en ningún momento le dice nada, es como que si eso no hubiese pasado, Jane no sabía nada. Y me da como bronca, así, que el chabón todo el tiempo hace alarde de su vocabulario muy grande, pero nunca habla de él. Siempre como ella la tilda, como, ¿cómo puedes reaccionar así? Y es como, Rochester, te odio. Bueno, no me agradás, pero es como... hay más cosas que tengo que decir. Eh, a ver. Acá hay algo muy gracioso. Que Rochester cuando habló de su historia más adelante, dijo que cuando no se sentía como amado o apreciado por, cómo decirlo? O apreciado por Berta, en un momento dice, "Mm, tenía pensado ir a Europa, como para olvidar esto, así. Y obviamente cuando una persona que tiene el dinero para financiarse eso, se va a Europa, bueno, eso siempre era de muy de época, o sea, cuando alguien tenía un problema amoroso o lo que sea, se iba a Europa, o viceversa. Pasó en Mujercita, pasó en Drácula, pasó en todos lados. Pero es como que está bueno ver esos patrones de época. También, esto también es gracioso porque Berta tiene momentos de lucidez y cuando las tiene insulta a Rochester y no la juzgó, tipo, está bien. Hay otra cosa que, bueno, lo de judío habíamos hablado porque también era una mención de época de ese momento. Acá hay una frase que me gustó mucho, que habla sobre todo con, con el tema de sentirse uno, ¿no? Que dice, cito, yo me preocupo de mí, cuanto más sola, con menos amigos y más abandonada me encuentre, más debo cuidar de mí. O sea, como que todo el tiempo tenés que pensar en vos, cuidarte vos, y el único que puede salvarte sos vos mismo. Y esto fue el inicio del momento donde Jane se fue del trabajo y también de poder ser la pareja de Rochester
y empezó a vagabundear. Y hubo una parte que me dio mucha gracia, pero mucha, cuando en un momento hablaba con Hannah, que era la persona que estaba como, no sé cómo era la ama de llaves, algo por el estilo era. Y le dice, vos sos una vagabunda o una mendiga. Y ella dice, no, no soy una mendiga, no porque tenga casa soy una mendiga. Le dice, ay Dios, cómo vos esa parte, Jane. Incluso cuando está derrotadísimo en el sentido de hambrienta, ella sigue siendo ella y es genial. Bueno, voy a parar hasta acá porque tengo muchas cosas que decir. Emma, continúa, voy a continuar. No, pues igual me sucede lo mismo, que la verdad es que esta parte del libro, siento que ya como que muchas cosas que habíamos leído con anterioridad ya tuvieron como un poco de resolución, sobre todo por el por qué Rochester no le gustaba estar en Thornfield, que fue lo que le Ujú, explicó a esta Jane, que porque pues ahí habita esta Berta y que quería estar lo más lejos posible del lugar, ¿no? ujú. Pero a mí una de las cosas que me gustó mucho en los primeros capítulos de esta, bueno, de que para esta lectura, Sí, sí. bueno, para este día, no sé si me expliqué, No, no, sí, sí entiendo. Sí, entiendo. fue que me llamó mucho la atención que inmediatamente en el capítulo que continuaba después de que se dieron el beso y que cayó el rayo, como que Ujú. Rochester quería prácticamente llenar de muchas joyas y de muchas riquezas a esta Jane. Y a mí la verdad eso sí me cayó como que sí lo sentí sospechoso, pues porque inmediatamente ya le quería llevar a Milcode a que comprara mil y un vestidos, ya había llamado a su no sé qué era, creo que su abogado o algo así de Londres para que le mandara una parte de todo el dinero que tenía y así dárselo a ella, que también trajera todas las joyas. La verdad es que sí lo sentí un poco sospechoso, pues porque era muy raro, ¿no? Que casi casi no habían pasado ni una semana y Rochester ya le quería bajar el cielo y las estrellas a esta Jane, ¿no? Y me Ujú, gustó pues porque Jane no fue como que una mujer como que de esa época, bueno, es que se me viene mucho a la mente Jane Austen cuando ujú. habla sobre sus protagonistas que como que se enamoran muy fácilmente, y aquí Sí. pues Jane es un ejemplo pues totalmente diferente, ¿no? Pues porque ella inmediatamente le dijo que si ella se vestía con vestidos lujosos o si la vestía con muchas piedras, que ya no iba a ser la Jane de la que él se enamoró, ¿no? Que iba a ser prácticamente una Jane que hasta para ella se iba a desconocer, y dije, wow, o sea, qué diálogo tan más fuerte, ¿no? Pues Ujú. porque pues yo creo que, por ejemplo, yo creo que cualquier otra mujer de esa época, yo creo que hubiera aceptado muy fácil esas riquezas, ¿no? Sí. Y claramente se ve como que los valores y los cimientos que tiene esta Jane, ¿no? Y bueno, ya después lo que me llamó la atención fue cuando esta Jane empezó a tener los sueños, que veía la luna roja y que veía que estaba como en un páramo y que veía como que eso para ella significaba como un presagio de que algo iba a ocurrir, porque sí le Ujú. dijo a este Rochester que sentía que algo mal iba a pasar, y que le preguntó a Rochester si no le guardaba ningún secreto. Y a mí me causó como que conflicto porque Rochester le dijo que dentro de un año, un día le iba a contar toda la verdadera historia de él, y dije, pero ¿por qué un año, un día? ¿No? O sea, porque sí decía así tal cual, y dije, pero ¿por qué dentro de un año, un día le va a contar toda su historia? Y dije, no, es que este señor está returbia su vida, ¿no? No sé por qué no se la puede contar, ¿no? Y ya cuando están en la boda, porque también eso fue como, siento que también la boda iba a ser muy precipitada, porque hasta te cuenta que Rochester ya quería que Jane la vistieran luego, casi casi salieron corriendo de Thornfield para la iglesia, y que ya en la iglesia pues fue cuando el señor les dijo que no podía hacer la boda. La verdad es que esa parte yo sí quedé, o sea, yo quedé con el ojo cuadrado porque no veía venir eso, no veía venir que Rochester confesara que ya estaba casado y que iba a cometer bigamia al Ujú. casarse con esta Jane. Y no, la verdad es que es todo lo que puedo decir hasta ahorita, porque sí me quedé muy impactado por eso que leí, la verdad. Me, no me lo veía, no, o sea, me sorprendió muchísimo. Mira, yo tengo cuatro cosas que decir tema, pero para que, para que voy a decir esto. Voy a saludar primero. Aiko, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? A ver si me escucha Aiko. Oli, Oli, Hola Aiko, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y ustedes? Bastante bien y bastante mal en otro sentido. Tipo, estamos viendo la reconstrucción de Rochester, pero ¿cómo te sintió el libro? Comentanos un poco. Ay, bueno, yo siento que iba muy bien y después del capítulo 27, creo, cuando lo de la boda, creo, como que sentí que cayó mucho la historia, pero después en el capítulo 31, creo, Ujú. dije, ya se recuperó, pero sí sentí eso que dices tú
de que Jane, pues, respetándose a sí misma siempre y a su persona y a su ser y a su cómo es, siempre, pues ella, ¿no? Mm, Fiel. qué genial. Este, Sí. pues sí, la siento muy bien hasta el momento. Siento que ha tenido unos giros muy extraños. Bueno, yo no las había visto. Como que yo me esperaba así como tipo Austin, Ujú. pero no, básicamente sí está dándole una paliza a Austin y yo, Dios, Aiko, sí, siento como, estás con todo, continúa, seguí, seguí, desparrama tu sí, sabiduría. no, yo me siento así, o sea, como que sí le está dando fuerte. Pero bueno, sí, o sea, yo no sé por qué me esperaba cuando lo de Rochester y después la explicación que le da, Ujú. yo me esperaba como que igual una mujer como más sumisa y como de, ok, te entiendo, vámonos. Y no, o sea, básicamente fue como de, no, no, o sea, yo por qué tengo que ser la otra, la segunda, la que no. Entonces sí, me impresionó esa parte. Después de eso, cuando lo de, pues estaba como tipo mendiga, Ujú. me sentí muy mal y fue cuando dije, oh por Dios, o sea, ¿cómo va a terminar esto? Básicamente de que me la van a matar o qué. No, yo ya me sentía horrible porque decía, esto sí está bien oscuro. Sí, pero sí sentí en esa parte cuando que sí se estaba cayendo la historia, pero porque yo estaba como de, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué, qué más historia me vas a meter aquí si ya no hay más historia? Y, o sea, yo siento que ya, Encima parece que X. puede con, tiene con qué. Encima lo más gracioso es que Ajá, tiene con qué. sí, sí, no, súper, súper me imaginé. Bueno, no sé en qué capítulo van, pero yo hasta el capítulo que voy. Ujú. Ay, no, no, o sea, yo estoy flipando porque digo, por Dios, o sea, Mira, así de la nada, y fíjate que yo me lo esperaba, o sea, yo me lo esperaba como en el capítulo, cuando llegó a la casa, sí, sí. y más o menos le dijeron pues sus nombres y cosas así. No sé por qué yo me lo imaginaba y yo decía, pues a lo mejor, pero no creo. Y ya después fue como de, oh por Dios, las suposiciones eran ciertas. Mira, Aiko, Entonces, no vamos por orden de capítulos, es como libre. Vos cualquier cosa que quieras mencionar, porque me encantaría saber qué vas a mencionar, porque ya empezaste con todo y recién entraste, así que muy bien, Aiko. Pero no vamos por orden de capítulos, podés mencionar lo que vos quieras, no hay problema. Eso, ahora voy a saludar a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola Fede, está en el cuarto. Hola Fede, ¿Cómo vas? bien, bien, visitando una amiga. Oh my God. Bueno, agradezco que hayas entrado igualmente, pero ¿cómo te sintió el libro a vos, Ale? Bien, pero ay no, o sea, no me gustó la parte de ese cambio tan fuerte, tan drástico, aunque sí obviamente nos esperábamos todos que algo estuviera pasando con Rochester, porque y cuando le dice dentro de un año, cuando ya cumplamos un año, te cuento la historia, y yo, ¿pero por qué le tiene que esperar un año? O sea, ¿por qué después de un año le va a contar qué es lo que le va a contar? Y dije, no, no, imposible. Y pues voy en la parte donde no empezaba el capítulo 30, dije Ujú, que iba para el capítulo 30 y es súper cortico el 30 y el 31, ujú. pero no, pues la verdad hoy no he alcanzado a leer nada de esos dos capítulos. Ok, ok. Pero, y también el sufrimiento de ella después de que se dejó la casa, pero yo creo que era lo mejor que podía hacer, la verdad, no, no considero que ella, o sea, yo creo que ya sufrió muchísimo con su familia, esto de Sí. niña y el encierro que vivió pues mientras estudió, aunque pues gracias a Dios cuando estudió estuvo bien, Ujú, pero, pero yo creo que no es justo que ella siguiera ahí, que lo ujú. mejor era que ella buscara otra cosa y buscara su destino en otro lugar, que es duro, duro en un principio porque nomás, o sea, ajá, pasar toda una noche bajo la lluvia sin comida, o sea, no, la verdad no. Mm, Encima estoy notando un patrón acá, Ale. ¿Por qué? Porque la otra vez te acordás que no había llegado a leer el bendito capítulo 23, ¿te acordás? Bueno, acá hay algo parecido porque en el 31 pasa algo muy fuerte. Tipo, es como,
Eso pasa, Ale, tipo, por eso te digo, puedes hablar contigo, así que Menos mal que no dije, nadie dijo nada sobre sobre el 31 porque entonces me hubiera quedado con la curiosidad. Pero el 23 pues me pareció muy bonito, muy hermoso, pero me quitó, me quitó el ánimo el día del matrimonio. oh my. El día del matrimonio perdió todo el encanto que había tenido durante todo este tiempo. Por más muy enamorado y todo, pero pues yo creo que lo mejor era que hubiera sido muy sincero con ella desde un principio Por y le lo, hubiese contado la verdad. por lo O sea, que me... también lo sentí feo por parte de la señora Pfeiffer Sí, sí, también. O sí. sea, que todos hubieran como mantenido muy oculto las cosas para ella. Ay, Dios, tenés tantas cosas que decir, Ale. Ay, Dios, yo también. Pero qué bueno que estés acá, continuamos. A ver, Emma, tenía cuatro cosas que decirte. A ver, es verdad, porque seamos sinceros, vamos a sincerarnos. Vamos a sincerarnos. Desde que Jane empezó a trabajar para el señor Rochester hasta que llegó a casarse, entre comillas, porque no se pudo casar, fue muy poco el tiempo. Fue cortísimo el tiempo. Fue, a ver, porque notamos esta idea de que Rochester tuvo mucha, se apresuró mucho para casarse, incluso en el mismo casamiento cuando decía, déjame el carruaje ahí, apenas nos casamos, nos vamos de acá, nos vamos de ahí. Y desde que entró Jane a trabajar hasta ese momento, realmente pasó muy poco tiempo, no pasó tanto. Y qué cosa que eso no nos hizo ruido en ningún momento. Porque no es como dice, pero no es muy temprano, aunque suena medio victoriano decir, es muy temprano para casarse. Pero es un libro de época y ahora que me pongo a pensar en lo que yo tendría que haber sentido, digo, pero es muy apresurado incluso en el momento. A ver, en el momento, ella es una institutriz, no tiene una familia porque obviamente en ese momento, si no tenías una familia no tenías como sentido de pertenencia o poder en sentido aristocrático, de clase, lo que sea. Y se quiere casar tan rápido, pasan cosas muy turbias alrededor, pero no sabemos incluso el contenido en sí. Pero no nos hizo ruido que se quieran casar tan rápido y es como que no lo vimos. A pesar de que Rochester te pueda caer simpático o no en mi caso, pero es como, es muy rápido. Bueno, ese por un lado, Emma. La otra. em, yo por lo que me doy cuenta desde que empezamos a leer el libro hasta este momento, la escritora Charlotte Bronte tiene todas las herramientas, tenía todas las herramientas de poder escribir un policial, o suspenso, o terror fácil, pero muy fácil. Yo, hasta este momento, yo a este libro no lo veo como romance todavía, ¿no? Obviamente hay momentos lindos, no lo niego, pero yo lo veo como más de suspenso, un poco de crítica, un poco, demasiado de crítica social que me parece genial, pero no lo veo con el título romance. Es como que no me lo, en mi cara no aparece romance. Pero qué bueno que no sea así, porque siento que incluso en un momento, siempre cuando hablan de situaciones, a ver, por ejemplo, cuando estaban charlando Rochester y Jane, cuando estaban hablando del pasado de Rochester, después de esa conversación, habla con el lector y dice, ojalá que ustedes no pasen por estas cosas. ¿Y qué pasa? Porque siempre cuando se habla de discusiones en un terreno de amor, se romantiza esas discusiones. Se romantiza de, no, pero no entendés, o qué sé yo, viste, cuando hay un problema entre una pareja, siempre se romantiza eso, por ejemplo, en libros actuales. Pero en ese libro no se romantiza, incluso no quieren que eso pase. Y ves algo tan hermoso eso. Y sí, Alex, yo comparto totalmente eso, que nos hable a nosotros. Pero sí, hay otra cosa que también escribí Emma, que, a ver, siento que también esto se romantiza hasta el día de hoy, que cuando una persona te da o te regala muchas cosas, significa que te está como dando cariño. Y acá te demuestra que es
anti eso, es como no porque vos me demuestres tantas cosas o me quieras regalar tan otras o me quieras engalardonar con el oro que vos quieras, no significa que yo lo tenga que tomar bien, es como si a mí no me gusta, ya está. A Jane en ningún momento le gustó esas cosas, incluso cuando la quería comparar con prefiero estar con vos que con un harem. Yo decía, pero hay tantas cosas lindas que decir y decís eso, Rochester. ¿Qué es eso? Tipo, pero bueno, después me gusta porque a pesar de tantas cosas que pasó Shane y la desesperación que tuvo, llegó hasta la casa donde estaba esta familia que atendió Hannah, que era la ama de llaves. Incluso en ese momento no hablaba tanto de ella. Primero, porque como era, como que estaba herida todavía. Decía que si decía algo de más, sollozaba. Y al mismo tiempo no quería que, como decirlo, causar problemas. Siempre piensa en otras personas además de ella. Es como no es que dice, bueno, yo estoy necesitada, qué sé yo, qué sé cuánto, ayúdame, pero no es que dice, vos tenés que, ¿cómo decirlo? Em, a ver, no sé si altruista, porque incluso piensa en Rochester, incluso después de todas las cosas que pasó, dice, no sé si ella sigue vivo todavía, no me puedo morir yo. Jane, sos de otro planeta, tipo, no sos de acá, tipo, qué linda. Pero ahora que dije linda me acordé de otra cosa, con lo que había dicho John, que le dijo, incluso estando mal ella, ¿no? Porque fue al principio, le dijo, en sus facciones no tiene nada de linda. De vuelta, no tiene nada de linda y de vuelta, no tiene nada de linda. John, para un poco, para un poquito, para. Ay Dios, eso, Emma. Ahora voy a decir un par de cosas yo también. A ver. A ver, esto ya lo dije, también esto. Bueno, esto es muy cierto. Porque te habla también en el momento de que ella estaba mendigando, o no está bien mendigar, es como estaba aislada. Que dijo una frase que, ¿cómo iba a importarle yo a personas que me veían por primera vez? En momentos críticos. A pesar de que vos necesites ayuda, como una persona que no te conoce te va a dar ayuda, te va a dar comida, te va a cobijar en su casa. Qué real que es eso. Es tan real. Cuando vos vas, por ejemplo, caminando por la calle y una persona que no conoces está necesitada y a veces hay personas que pasan de lado y no lo ayudan, pero no porque no tengan como ese sentido de la solidaridad, sino como que no la conocen y punto y se van. Tipo, no saben ni cómo llegó, ni qué pasó, ni qué vivió. Y pasan encima. Y digo, qué interesante es eso. Con esa frase abre un debate enorme. Después, esto también lo dije. Vamos a ver. Esto también lo dije. Esta frase me encantó y es hermoso. Que dice, prefiero tener los miembros fatigados antes que el corazón oprimido. Qué, qué lindo. Qué genial. Y lo que me costó leer la parte donde Jane tenía todas las cartas para irse fácil del lado de Rochester, pero en sí le costaba como cómo encuentro el momento para irme. O sea, la decisión está tomada, a pesar de lo que haga él, lo que diga él, la decisión está tomada, yo me tengo que ir. Pero lo que me costó leer esa parte porque es que es verdad, ella no tenía nada que hacer ahí porque es como todo lo que pasó Rochester, ella no estaba, o sea, ¿qué iba a hacer ella? Ella no tiene por qué hacer nada. Y en un momento no me gustaba cuando Rochester le dice, no hagas que desate mi furia. ¿Eh? Tipo, ¿qué tiene que ver ella en tu historia? Tipo, y eso es muy interesante verlo también, o sea, de lo que pasaba en esas conversaciones. Esto también lo dije. Mm, también. Acá hay algo que es muy gracioso también, que cuando hacía esas apariciones raras, Berta, cuando en un momento después del incendio y fue al cuarto de Jane a intentar lastimarla y no pudo, que al principio Rochester le dice, debe ser una imaginación tuya. Y me sonaba como antes le decían a las mujeres, debe ser por histeria que estás así.
O las cosas que viste, histeria, histeria, histeria. Ese es un ejemplo. O sea, una creación de alguien te quiere matar porque realmente era una persona que quería lastimarla y le decís no es una creación de tu mente. Dios, hay más cosas. Bueno, esto me dio mucha gracia porque estamos en octubre y pasó 3 días, así que hace 3 días fue el aniversario del primer casamiento de Rochester, el 20 de octubre. Se casó con la señorita Berta, así que es muy oportuno que estemos leyendo esto ahora. Hay otra cosa, a ver, esto lo dije. A mí me pasó esto que al conocer a Berta y que vivía en un ático y cuando la primera vez que la vieron en sí estaba caminando en 4 patas, me acordé un poco ¿cómo se llama? Para las personas que vieron Los Simpsons, me acordé de Hugo, el hermano perverso de Bart, el gemelo. Y es como que era me daba mucha idea eso, porque realmente a veces salía, a veces volvía, qué sé yo. Y esta frase es hermosa, es cortísima, breve y es genial. No, tú sola debes ayudarte. Fácil. Me encantan las respuestas cortas de Jane. Fácil. Hay muchas más cosas que decir, voy a parar por el momento. Ay, Dios, Sofi, digo Sofi. Siempre leo Sofi, es Muriel, pero Muriel, te escuchamos. Bueno, como dije antes, esta es la parte del libro que más tuve que reflexionar. O sea, dije, tipo, es como una parte en la que tenés que dejar de lado lo que pensamos ahora y centrarte en lo que era esa época y como era tan cerrada la mente en cuanto a muchos temas. Y por eso me da como más tristeza que otra cosa toda la historia de la esposa de Rochester. Y también el papel de Rochester. O sea, me es muy fácil pensar desde mi lugar que él es el que está haciendo las cosas mal, que es el que se equivocó, que es el que casi como que el villano en esta historia. Tratar así a la que fue tu esposa, la que no, como dice Jane, que es algo que me gustó mucho, que dijo que ella no tiene la culpa y no elige tipo su situación, no elige su locura. Me parece muy adelantado para la época ese pensamiento, pero sí entiendo que debió haber sido difícil, sobre todo cuando explica cómo era para él sus ataques de ira de la esposa de Berta y cómo llegó hasta considerar su propio suicidio. Me parece como una historia más trágica que otra cosa, en la que tampoco veo como al culpable a Rochester, por más que actuó, sobre todo con Jane, de una forma que podríamos decir cuestionable, me parece que es como todo, las dos víctimas del engaño de las dos familias de los novios. Y quiero mencionar, porque en mi edición de Penguin viene la introducción, el ensayo, y nombra que los nombres en la novela son muy importantes, como por ejemplo que Jane Eyre, el apellido se podría hacer como una similitud a la palabra en inglés de heredera, que eso es como algo muy importante de la novela que yo no me había dado cuenta, me pareció muy, como me voló la cabeza, y que existe una primera esposa de la familia Eyre, de una familia real, que se llama Agnes, y que fue tildada de loca y vivió encerrada en el segundo piso de una casa hasta, el día de su muerte, cuando murió en un incendio. Y siento que eso como que es muy importante tenerlo en cuenta, que esa era la época, o sea, era así como se veía a este tipo de personas, a las que no se le proporcionaba ayuda, sino como que se las mantenía en secreto por no usar otros métodos que eran mucho más atroces, que tampoco es como que digamos qué bueno que no se deshizo de ella porque es un ser humano, pero sí te da a pensar como que entiendo, o sea, me hubiera gustado que Rochester manejara la situación con más delicadeza, con más la mente fría, decir, hey, te voy a contar esto, pero es lo que me está pasando, pero sí veo que es como, eso era como se veía en la época, de hecho se la ve como un demonio, como alguien poseído.
y, y tampoco me parece como algo fácil de afrontar, pero aún así me parece que la decisión de Jane es la correcta, no solo por decir respétate a ti misma, sino como, porque si se hubiera terminado ahí, si lo hubiera perdonado, no me lo hubiera creído. No hubiera dicho, Ah, no hubiera dicho ok, muy tipo, cliché. paso de Sería vivir. muy cliché si no. Sí, aparte del cliché es como, no es el momento. O sea, no sé qué va a pasar con la pareja, pero en términos narrativos no es el momento en el que la historia entre ellos pueda llegar a concluir de una forma en la que queden juntos. Y emocionales. Sí, o sea, no me parece que sea lo que tiene que pasar. Mm. Capaz, no sé si muestren tipo 20 años después y se ponen juntos. No sé qué va a pasar, la verdad no tengo idea. Pero digo, ahí sí, si solucionan sus vidas, creo que eso es como una forma más creíble. Mm. Pero nada, eso es como lo que me hizo reflexionar y, y creo que son, por más que no pasan tantas cosas, Como que no pasa o nada, sea, tipo, pasan muchas cosas. digamos que, por ejemplo, en la de la semana pasada pasaba lo de la gitana, lo del incendio, lo de las visitas, todo eso. Y acá pasan dos cosas, lo de la boda y la esposa y la huida de Jane. Pero sin embargo, son dos cosas que de tal magnitud que uno siente que pasaron tipo 20 años en una cuestión de 10 capítulos, no sé, y nada, me está gustando. Ok, Muriel. Pero, a ver, voy a ir lo último que dijiste porque es interesante llevarlo a cabo. A ver, mencionaste tres hechos de lo que habíamos leído para este momento. Pero yo te agrego dos más que son muy detonantes. O sea, es como fuertísimos. La primera, el, el testamento del susodicho tío. Yo me quedé como, ay. Y después que Jane iba a abrir su propia escuela. Y después que el otro señor John le dice, seguramente vos no te vas a quedar acá para siempre. O sea, John me está cayendo mejor que Rochester, te diría. Vi tu cara, Muriel, vi tu cara. Podés hablar, podés hablar. Acá somos poco, podés hablar todo lo que vos quieras. Es otro módulo. O sea, no es cuestión de quién yo prefiero para Jane, pero como leí esta introducción me hizo pensar que, que es como, porque habla mucho de la relación de Jane y Rochester y de los como mensajes subliminales de una relación como con tonos sexuales de la época, Sí. como este simbolismo en cuanto a la libertad sexual de los personajes y que hablan de que Jane a todos los hombres de la novela, excepto a Rochester, Ujú. los aparta. O sea, yo todavía no conozco muy bien a John, no sé qué va a pasar, pero por ahora es como que hablan de esto de que Jane se separa de ellos. En cambio, con Rochester siente una devoción al mismo tiempo de que se siente superior a él. Es verdad, lo dijo muchas veces. Sí. Sí, y que hablan de eso, de que la relación ideal para Charlotte es como, es una relación en la que los dos son iguales y sin embargo la mujer se siente superior al hombre y el hombre inferior a ella. Pero eso llega a ser idílico, yo pensé que no lo noto. Es como, parece ser que eso es algo que se ve a lo largo de la Sí. novela, pero no estoy segura porque todavía no la terminé, pero sí siento, o sea, por más que yo a Rochester no lo veo como él, o sea, no lo veo como Mr. Darcy, no lo veo así. ¡Oh! O sea, lo veo como un personaje que me gusta mucho, a lo mejor más que a Darcy, Ok, porque siento como que tiene más tonalidades de grises y es como un personaje más completo. Pero no se ve como esa figura, un crush literario, por ejemplo. entiendo. Sin embargo, sí entiendo la conexión que tienen los dos personajes, porque Jane también es muy peculiar. O sea, eso de que le gusta más tratarlo mal que a que le trate bien, eso es como raro, no sé. O sea, entiendo tipo que Rochester es raro, pero Jane también tiene sus cosas. Pero nada, eso. Ok. Es que realmente sentí, ella tiene muchas cosas que decir y lo noté, Muriel. Pero voy a decirte un par de cosas más y seguimos. A ver, cuando hablaste de que en términos narrativos, y comparto totalmente, no tenía que perdonarlo. Porque siento que si lo perdonaba,
no era creíble, no tenía como una continuidad y si la tenía parecía muy forzada. Y se nota muy bien la pluma acá de Charlotte. Y también en términos emocionales. ¿Por qué? Porque si vos perdonas a una persona tan rápido, es como que como lo que viene diciendo Jane, como el autorrespeto, se cae todo lo que dijo en esa situación, a pesar de que ella lo perdonó, pero sin decirlo. Porque ella lo perdonó ya de corazón, pero no tenía las palabras para decirlo. Y tampoco tendría que tenerlas ahí porque no hay que obligar las palabras de nadie. Sí cuando la naturalidad de una charla está, pero esa charla parecía un juicio, porque le decía, quédate, ¿qué va a pasar conmigo? Para un poco, así. Aunque me encantaría saber más de Mr. Darcy sin ningún tipo de spoiler, porque dijiste, un personaje más completo. Me voy a acordar de vos, Muriel, me voy a acordar de vos. La otra, vos mencionaste algo muy importante que no sabía yo, y siento que algunas personas acá tampoco, de Agnes, así se llamaba el nombre, ¿cómo el nombre? Agnes, me parece. Agnes. Sí. Agnes, que era una chica que murió eh, en un incendio, dijiste, que tenía como problemas. Sí, acá dice, los nombres actúan como talismanes, ya que Jane es el segundo nombre de Emily Bronte, y Agnes era la primera esposa de una familia propietaria de una propiedad. Mm, Había sido tildada de loca, encerrada en un cuarto acolchada en el segundo piso de una casa y murió quemada. O sea que es como que los nombres son muy importantes en la novela y nombran el caso de esta chica ok, que sufrió lo mismo que Berta. ok. Me sonaba porque tengo también este nombre que dijiste, era, obviamente, como dijiste, era como sí, era la hermana de tanto de Emily como de Charlotte. Y obviamente escribí un libro que también se llama así, Agnes, algo así. Digo, Agnes, no me acuerdo el nombre, pero era un libro de no, de Ayn Bronte, el libro del nombre que dijiste. De Agnes tenía el nombre de uno de los libros que escribió Ayn Bronte. Ay, Dios, cómo me costaba decir esas palabras, pero ya las dije. Así que eso. La otra. No sabía ese término de Jane Eyre como si fuese heredera, pero por lo último que leímos tiene mucho sentido, la verdad. Y hay algo que quiero hacer una pregunta general que pueden contestarlo cuando ustedes quieran, como una que es en el chat, es esta. Porque con lo que había dicho Muriel me llamó mucho la atención de cómo reflexionar de una idea, por ejemplo, con estos vestigios de época, cómo nosotros lo recepcionamos, qué vemos primero para darnos cuenta de que algo está mal y ya con ojos actuales verlo de otra forma. ¿Qué tomamos nosotros para decir esto está mal o esto está bien? Más allá de lo que conocemos hoy en día de lo políticamente correcto. Porque eso se forma a través de mucho tiempo en una sociedad, en el mundo. Pero nosotros, ¿cómo nos damos cuenta si algo está mal o algo está bien en ese momento? O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta sin ningún tipo de patrón actual? Y eso me llama mucha atención y gracias, Muriel, por eso. Seguimos. Emma, te escuchamos a vos. Bueno, yo partiendo de... se me fue la idea. Ay, perdón. Hay muchas cosas Bueno, que decir realmente, Emma, así que tómenselo con calma, relájense, piensen en voz alta y sientan en voz alta. Algo que Jane tendría que haber hecho y por época no. Ay, Dios. bueno, ya, creo que ya. Bueno, yo investigando un poco, porque la verdad es que con unas participaciones que tuvo Bárbara las primeras sesiones, como que sí me quedé como con la espinita de qué es de esta... ¿Se trabó? Me parece a mí. Ah, sí. Yo lo veo a Emma con la cara así, tipo quieto, así. No sé si ustedes también. Eh, Había escuchado algo que dijo de Bárbara, porque Bárbara está haciendo ahora una tesis de este libro en su carrera. Así que es como, wow, qué lindo. Pero, a ver, vamos a seguir hasta que llegue Emma porque está como, no se escucha. Brisa, o sea, Aiko. Ah, no, escucha a Emma, siento. Ay, perdón, se me fue el internet. ¿Sí Ahí me está. escuchas? Sí, ahora te escuchas, Emma. ¿También me veo? Es que se me fue el internet. Te vemos y te escuchamos ahora. Ok.
Perdón. Y bueno, en lo que estaba respecto a lo que Bárbara dijo en las primeras sesiones, Ujú, bueno, yo quería respecto a la novela de esta Charlotte, que como que sí tenía como ciertos piques con esta Jane Austen, ujú. como que yo intenté investigar un poco porque la verdad sí me dejó como con esa semillita esta Bárbara, y la verdad es que, bueno, yo encontré que supuestamente la novela de Jane Eyre junto con Agnes Grey, que es la que escribió Anne Bronte, Ahí está. Capo. son consideradas las dos precursoras del feminismo en el siglo XIX. Mm, Y la verdad es que pues esto se ve claramente, sobre todo cuando el Rochester le platica como que qué fue lo que lo orilló a casarse con se me fue el nombre de la señora, con la que está loca, Ah, sí. Berta, Berta. Berta. Ajá, que lo que le obligó que prácticamente pues fue un matrimonio arreglado por su padre, ¿no? Que porque su Sí. padre pues, lo casó, casi creo, prácticamente su padre nunca lo quiso, de hecho te dices, bueno, Rochester te da a entender que quería más a su hermano Sí. y que a su hermano le iba a heredar casi, le iba a heredar a Thornfield y le iba a heredar más riquezas y pues a Rochester se tenía que casar con alguien prácticamente de dinero, ¿no? Ujú. Y pues eso, la verdad, ahí en esa parte se me rompió el corazón por este Rochester, porque como que sí lo sentí muy, muy sincero, pero al mismo tiempo, como dice esta Sofía, o sea, sí se notaba una supremacía de Jane como dándose el lugar, ¿no? Como de, ok, o sea, sí entiendo el por qué te casaste con ella, pero pues al final del día siguen siendo esposos, ¿no? Yo no puedo como que interponerme en este Ujú. lugar, ¿no? Y pues se nota, ¿no? Claramente que ella buscaba su lugar, ¿no? Ella no podía ser práctica, porque se le dice que ella no quería ser la amante. Y aparte, un argumento que me gustó mucho es que le dice, y si yo fuera loca, ¿me harías lo mismo que a ella? Y Uh, fue como de, wow, o sea, tiene toda la razón esta Jane, ¿no? O sea, si ella estuviera como esta Berta, ¿qué no le haría a Rochester, no? También la encerraría en un tercer piso y ahí la dejaría hasta que pues, prácticamente se muriera, ¿no? Y pues mm. ahí como que yo también intenté como comprender a Rochester porque sí lo sentí un poco sincero, pero sí es medio retorcido que le empezó a decir que no, que ella, que si Jen estuviera loca, pues la cuidaría, que él se encargaría de cuidarla y que la amaría como lo Todo ha lo que hecho no hasta estaba haciendo. ahora. Todo lo que no estaba Ajá, haciendo. y exactamente me hizo pensar eso. Dije, ¿y por qué no lo haces con tu esposa, no? O sea, pues por lo menos dale un trato hasta que pues, tú quieres ya verla muerta, ¿no? Pues por lo menos cuida de ella, por lo menos quiera a esta Berta un poco, ¿no? Y pues eso fue lo que me gustó Jane, que al final le dijo que no, porque Rochester le dijo, y a todo esto, mi querida Jane, dime querido Edward, por favor, y él le dijo, no, no, no eres mi querido, y él dijo, y ahora lo soy, y él le dijo, no, no lo eres. Y como que al final, o sea, ella siempre se mantuvo muy firme en esta idea de que no se podía interferir en este matrimonio y se fue. Y me gustó mucho cómo se terminó ese capítulo porque dice algo como de, y querido lector, ojalá no llores con esta parte. Y dije, no mames, o sea, me encanta cómo esta Jane se refiere, o sea, cómo esta Charlotte como que es lo que pusieron en el chat, que también juega con nosotros, ¿no? Como que nos Ujú, dice, como que sabe que en esta parte podemos estar llorando porque yo prácticamente sí quería llorar por las decisiones que se estaban tomando, sobre todo por Rochester, que pues sí fue un patán ujú, al ocultarle toda la historia que había detrás de él, porque pues como había dicho creo que Alejandra, que pues ujú. sí iba a ser como que muy malo que después de un año de casados pues prácticamente le contara toda su vida, ¿no? Cuando pues Uf, supuestamente si le profesaba amor, creo que pues le tenía que contar en ese momento todo lo que él le ocultaba, ¿no? Y no mm, esperarse ese año. Y, y de hecho, en ese momento, cuando terminé este capítulo, como que pensé un poco en esta Jane Austen y dije, ujú. si este libro lo hubiera escrito Jane Austen, yo siento que después de que Rochester le confesara todo, le pidiera perdón, sí, yo siento que esta Jane le hubiera dicho, así te perdono y casémonos, ¿no? Yo siento que así lo hubiera escrito esta Jane Austen, a pesar de que nada más he leído dos libros de Jane, prácticamente sus libros iban de eso, ¿no? Como de que hay algo oculto y se perdona, ¿no? Y dije, bueno, eso fue como que lo que me causó risa y también pensé en Bárbara, dije, yo creo que si le hubiera escrito este libro a Jane, tal vez en ese capítulo hubiera terminado el libro, ¿no? Y como Mm, dice esta Sophie, afortunadamente esta Charlotte pues nos dio eso, ¿no? Que pues si esta Jen no hubiera perdonado a este Rochester, pues hubiera sido una historia que ya hubiera prácticamente se hubiera roto por completo todo lo que venía manejando el libro, ¿no? ujú. Y me gustó mucho cómo esta Charlotte le dio ese empoderamiento a esta Jen. Y bueno, cambiando un poco, ya para terminar mi participación, Ok. la parte en la que está esta Charlotte, que diga Charlotte, está Jane con las hermanas, con Diana y con Mary.
Ujú, creo que sí se llama Mari. ujú. Me recordó mucho a lo que tú nos comentaste en la primera charla de la presentación del libro. Ujú. Se me figuró mucho a las tres hermanas Bronte, porque si nos damos cuenta están las tres que te cuentan que está Jane, está Mary y está Diana, están como que se llevaron muy bien. De hecho, te cuenta que está Jane que le gustó mucho la compañía de ellas dos, Ujú. porque ambas aprendían juntos, ambas aprendían idiomas, ambas leían, Y y un me hermano recordó más. mucho, ajá, y exactamente el hermano que es este John y me recordó mucho a las tres, ¿no? Siento que como que esta Charlotte plasmó, bueno, ya sabemos que el libro es una autobiografía, ¿no? Sí, Bueno, sí. porque, bueno, así se planeó desde un inicio. Ujú. Y pues siento que aquí como que dio a entender cuál era cómo era la relación de las tres hermanas Bronte, dándonos Ujú. esa escena, regalándonos esa escena a esta Charlotte en el libro, ¿no? Diciendo que entre las tres se llevaban muy bien, que se querían muchísimo, que le empezó a tener un vínculo muy grande con las dos hermanas, Ujú. que cuando que cuando ya se iban a ir de institutrices, que a esta Jane le iba a doler que no estuviera junto a ellas, Oh, ¿no? Y me recordó mucho a las tres hermanas Bronte. Bueno, lo que tú nos comentaste en la presentación, me recordó mucho a ellas tres. qué genial. A ver, ay Dios, voy a empezar por lo último. Eh, es verdad, te habla de los hábitos que tenían ellas tres, qué es lo que hacían. A mí me gustó mucho cuando decían que una de las tres era como la más inteligente, pero ambas, o sea, ambas, las tres, tenían conversaciones de otros temas, o sea, ponerle que alguien estaba más avanzado que otra, pero hablaban del tema anterior y empezaban a hablar de ese tema. O sea, en conjunto hablaban las tres. No es que dicen, no, yo sé más que vos, que no, es como una hermandad y también como se nutrían entre sí. No por nada escribían juntas. Y es hermoso esas cosas que dicen. Y también cuando hablaba, y siento que, obviamente, rescatemos que Charlotte era la hermana mayor. Tipo, no olvidemos que Charlotte acá sería la hermana mayor. Y acá Jane habló de ellas dos como ellas tenían derecho a cocinar, pero nada más. Algo así en un momento decía. O no sé si era al revés. Pero hablaba de los hábitos que tenían estas dos hermanas. Pero ella sí podía hacer, o sea, sí podía cocinar. Así. Pero ellas no, no sé qué, no sé cómo era esa parte donde hablaba de la cocina, que Hannah como que no las dejaba a ellas dos hacer algo. No me acuerdo si tenían permitido o no, pero me sonaba como muy hermana mayor, y Charlotte obviamente lo era. Pero lo que más me extraña es que, y siento que lo tomo como una metáfora, porque ella llegó ahí como una persona sin nada, y fue, digo, entró ahí como si fuese su casa, es como le permitían hablar cuando ella quería, o no, le daban de comer, le daban un trabajo, pudo dormir y ni siquiera tuvo que dar ningún detalle de quién era. Y es como, ese es el hogar. Es donde vos podés estar, entras y ya está. Tipo, no, no tenés que dar explicaciones de más. Si no la querés dar, se acabó. Todo a tu tiempo. Y digo, pero después de tantas cosas, y te voy a decir algo que dijiste vos sobre el tema de, después de escribir tan fuerte eh, este libro, Jane, en unas partes habla con el lector. Y me dio mucha gracia cuando estaba caminando desamparada, que en un momento dice, después de hacer esto, llovió. Y yo dije, ¿va a hablar de esto? No, dice, no, lector, no voy a contar cuando yo tuve lo mismo que hice anteriormente, pero con lluvia. No lo voy a decir. Pero me dio mucha gracia porque es como que siento que a veces se adelanta a las reacciones que ella misma quiere producir. Y es como, ¡ay, qué genial! Pero yo decía, bueno, va a pasar lo mismo y ahora va a llover, dale, basta. Tipo, y es como decir, no lo voy a contar. Pero es mucha gracia de esa parte. Después, bueno, y esto, yo siento que vamos a hablar mucho también de Jane Austen y yo aclaro que yo no leí nada de ella. Nada, ni vi la película de Orgullo y Prejuicio, no leí nada de eso. Pero me gusta mucho que esto no termina con el perdón de una persona a otra o con el casamiento de algunas personas, no termina con ese final. Porque yo decía, bueno, ni en la mitad del libro ya estamos hablando de una boda. A la mitad. Y casi siempre en un libro romántico se habla del casamiento justo al final, o cuando ya está todo resuelto. Eh, y acá no es el caso. Acá se habla como un hecho como no tan importante, no tan romantizado, no tan definitivo. Y no sé, no sé ustedes, pero yo jamás me esperé que hubiese dado una vuelta de tuerca así. Yo pensaba que, no sé, tal vez volvería a otro orfanato o trabajaría en otro lugar, pero nunca que fuese a otro lugar sin nada después de haber pasado tantas penurias, Jane, y digo, wow,
Qué grande. Después, me encanta cuando en un momento dijo, Emma como que le dijo, habló de la conversación que tenía Jane con Rochester y le decía, yo no quiero ser tu amante. Y me acordé de la canción de Nicky Jam por obvias razones. Y después hay otra más, que, bueno, esta también de época, ¿no? Lo del matrimonio arreglado. O del hijo no querido que al final se queda con la herencia. Y también con lo que dijo Muriel del tema de la herencia, entra en todos sentidos acá. O sea, cada persona tiene una herencia o no. Por ejemplo, la peor herencia que recibió una persona acá en este libro fue la tía de Jane. La peor herencia que pudo tener. O sea, mantener a una persona que ella no quería, pero su esposo sí. ¡Ay, Dios! ¿Qué cosas? Eso. Aiko, te escuchamos a vos. Ok, ok. Primero quería recapitular de lo que están diciendo. Primero, Sofi, ay no, o sea, yo de lo que dijiste de lo de los clichés, de que, o sea, no te ibas a creer, ¿no? Que Jane dijera, ok, va, nos casamos y ok. O sea, yo sí de que me lo esperaba. No sé por qué, o sea, yo no sé por qué, a lo mejor estoy súper acostumbrada a ese tipo de clichés que me gustan mucho. Ujú. Pero, oh, por Dios, yo sí me lo esperaba y cuando no pasó fue como de, ¿qué? Ok, dale, está bien. Y luego, Fede, dijiste Ujú. algo sobre John, que creo que te caía bien. Y, o sea, es de que, bueno, hasta ahora, hasta el primer momento, Ujú. como que te cae bien, dices, ok, le está dando su espacio, está bien, le está ayudando, pero a mí no sé por qué después del capítulo 32 me parece, 33 treinta y Ah, no, tres no, no, creo. no, espera, no, no, no avance, no avance, para. No, 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 no voy a decir ningún Ok. spoiler. Yo, o sea, yo ya estaba como de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo piensa hacer, o sea, cómo le pide eso? O sea, ¿cómo hace eso? No, no, o sea, no entiendo. Y otra vez volvemos porque es sacerdote, a Sí. sacerdote. Entonces, otra vez vuelvo al tema de la primera sesión, Ujú. de, o sea, la iglesia y cómo sus creencias de la época, y es como no, o sea, porque toda esa parte, toda esa parte, yo estaba de que no, o sea, no me lo podía creer, simplemente no me lo podía creer Ujú. que él estuviera diciéndole ese tipo de cosas y tratándola de esa forma, Mm. tan de si no haces esto, no puedo consentir aquello porque Dios no lo va a permitir. O sea, X, o sea, bueno, época, de Mm. acuerdo. Y Igual luego, incluso hoy, Emma, tipo, incluso hoy, tipo, sí. lo de Dios, tipo. Ujú. Ujú. No, no, yo estoy súper, me molesta mucho Ok, ese ok. tema, pero luego Emma, lo de la información que acabas de decir sobre los inicios del feminismo en este libro, Ujú. oh por Dios, o sea, es como súper, súper genial que pues esa información, porque de que yo cuando voy leyendo, me he dado cuenta, por ejemplo, que hay como que ciertas cosas en la sociedad que te inculca, te mete el papel de la mujer de cierta forma, incluso en la época, ¿no? Y a lo mejor tú no te das cuenta, al menos yo no me doy cuenta, pero ahí está, ¿no? Y ahí está Ujú. y lo manifiestas con tu pensamiento y con lo que crees que va a pasar. Uf. El hecho de que no pase así y que te digas que es poderosa, es esto, es lo que tú piensas, ¿no? Porque en cierto momento, y vuelvo a John, vuelvo a John, dice Jane en alguna parte, dice, es que me quiere quitar mi libertad. O sea, no Uf. es exacto que, ¿por qué me quiere quitar mi libertad si mi corazón ya lo tiene Dios? ¿Para qué necesita él mi libertad? Yo quiero mi libertad, o sea, ya déjala ahí, yo te ayudo, pero mi libertad es aparte. Ay. Entonces, oh, por Dios, no. O sea, después del capítulo 32, válgame, como que John, ay, no sé, todo da un super giro, o sea, de verdad, después del 32, 33, todo da un giro tan tremendo, pero tan tremendo que yo me quedé de, ¿eh? Y estaba de que gritando porque grité, oh por Dios, y mi mamá, ¿qué? Y yo, es que mamá, esto, o sea, pero sí, o sea, súper, súper en desacuerdo con John y genial con lo de
el feminismo. Gracias. Ya, no No, más. gracias a vos, Aiko. Tengo varias cosas que decirte, pero vamos a sacarnos una foto porque no estabas, así que lo vamos a hacer ahora. Eso. Ay, Dios, estás con todo. Están con todo, están con todo. A ver. Ahí va. A ver, ahí está. Sorry, no voy a prender mi cámara. No pasa nada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. A ver, Aiko. Primero que nada, hay algo que me llamó mucho la atención con el tema de la religión. Porque cuando alguien menciona a Dios en este libro, da su propia opinión respecto a ciertos temas. Por ejemplo, cuando habla Jane de temas de libertad o de respeto a sí misma o para otras personas, siempre menciona, por ejemplo, vos vas a ser ayudado por vos mismo y por Dios. Como diciendo, bueno, siempre tenemos que depender de nosotros mismos. Pero también da como esa idea también de religión, como que siempre hay como otra salida. Yo obviamente aclaro que no soy de ninguna religión, pero entiendo también, hay que ponerse en el otro lado, porque si no, no podemos entender esto como diciendo, no, pero no es, eso no es así. Fíjate del otro lado, pues de eso se trata, como disfrutar el libro realmente. Entrar en la historia es eso, y es algo hermoso. Pero es como que incluso notamos que cuando se trata de una persona, obviamente que Jane pasó por una vida muy mala, siempre como que encuentra algo por cómo seguir, porque también pensó en morir, pero después es algo momentáneo, igual que Rochester en su momento que pensaba en morir momentáneamente y después continuaba, a pesar de tener, obviamente, como dijiste, Muriel, tengo muchas frases tuyas, cuando dijiste las dos son víctimas de su propia vida, y es como, Dios, no lo había pensado así, pero sí, por ejemplo, a ver, cuando... No sé si es agrede, pero que John sea justamente un sacerdote es como, también va por ahí, como vamos a ir por ese lado. Pero yo hablo en el sentido de que, y cuando mencionaste esto acerca de John, porque yo después de, digo, las cosas que conozco de John es de 31 inclusive para atrás. No sé más de él, no sé si más adelante me agrade, no lo sé, o no me agrade. Pero me gustó algo porque noté esa idea que incluso la misma Jane lo inspiró, que cuando conoció a Rochester le dijo feo, porque así lo sentía ella. Y John apenas la vio, ¿qué dijo? Que era fea, tipo que no tenía nada. Y no la noto con esa idea de darle un prejuicio, qué sé yo. Pero noté sinceridad. Porque incluso la sinceridad de la que él dejó que entrara en la casa, la misma sinceridad en decirle eso. Incluso en preguntarle más cosas para tratar de ayudarla más adelante. Y esto es algo muy tierno también, pero aclaro que no conozco más a John después. Que incluso le dio un trabajo, pero al dárselo, esperó que las dos hermanas se fueran para que no se sienta como con una despedida forzosa, como que no le doliera porque realmente le gustaba estar con ellas. Y es algo muy lindo eso, es como... mm, eso. Después, este es un tema muy interesante que está bueno tocar. El tema de los clichés. Casi siempre en lecturas conjuntas se toca esos temas y acá no es la excepción. A mí me encantan los clichés, pero el origen de los clichés. ¿Por qué están? ¿Cómo se dan? Cuando se hablan de, por ejemplo, conversaciones en malos términos con implicaciones de romance, casi siempre se romantizan esas discusiones como, ay no, pero mira cómo se llevan, después están bien. Acá no. O situaciones, por ejemplo, de te doy muchas cosas para que vos me quieras. Ay, pero qué hermosa, es muy tierno conmigo. No, acá no. No me gusta que me trates así, le dice Jane. Y a mí me encanta. Qué genial. Pero, por ejemplo, hay un cliché muy interesante que este año pude saber más sobre el cliché de los vampiros. Que siempre se trata de no, vampiros que temen bajo la luz del sol, qué sé yo. Pero es más profundo todavía. Cuando vos ves el origen de algo, te das cuenta todo eso que mientras pasan los años se destila o se tamiza y quedan algunos vestigios. Pero pasa que ahí se convierte el cliché en los vestigios del inicio de esas historias.
está bueno ver eso. Por ejemplo, yo no soy una persona que ha leído tanto romance o tanto terror. Yo, por ejemplo, no leí nada de Jane Austen y me la han recomendado tantas veces para el tema de la lectura conjunta para que les organice como Orgullo y Prejuicio, Persuasión, Emma, así. Encima, Emma recomendó Emma. Tipo, así que eso. Pero eso es muy interesante ver el término de los inicios de los clichés. Y, Dershi, ¿cómo estás? Hola, bien. Quise entrar a escuchar un poquito porque se me hizo muy tarde, como estoy trabajando mucho y entonces. Ah, y primero, ¿cómo estás, tipo, en el sentido con tu trabajo y en el sentido después del libro? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? El trabajo va bien y en sentido del libro ya lo terminé. Oh. Ujú. A mí Bueno, me gustó muchísimo. primer- Creo que es una de mis mejores lecturas de este año. primero que nada, acordate que acá hablamos del 31 inclusive para atrás, tipo, Sí, no sí, para allá, tipo, por las dos. sí. Ahora sí, decime cómo te sintió. Tipo, ya que dijiste que es una de las mejores, de los mejores libros que leíste este año, ¿cómo te sintió? ¿Qué te dio de nuevo? Bueno, que a mí siempre me han gustado el tipo de, bueno, como decía, el romance, ese tipo de libros, esas historias así, tipo Jane Austen y eso. Ujú. Entonces, la historia sí me gustó, de verdad que sí. Ah, no entiendo, Dershi. Entiendo, Dershi, Ujú. entiendo. Acá hay algo que... Esto ha pasado en todas las conversaciones, que siempre cuando hablamos de Charlotte hablamos de Jane, y no de la Jane, la protagonista de Jane Austen. Eh, Y está buenísimo ver por qué no es que la comparan, es como que dicen, no, pero una tiene otro lado, o sea, como le dicen en literatura rosa, y Charlotte es como más crítica, tanto así que en su vida real la criticó, o sea, a ella, a la escritora Jane Austen. Y en sus libros también. No por nada acá se habla de orgullo, también se habla de prejuicios acá, pero en otro sentido. No leí el libro y no sé si más adelante quisiera leerlo, pero voy a ver qué onda. Después vamos a seguir. Emma, te escuchamos a vos. Eh, pues en la parte de cuando llega, bueno, justo lo que decía esta brisa, cuando llegan cuando esta Jane llega a la casa donde habita este John, Ujú. la verdad, esa primera escena como que se me figuró mucho a Blancanieves, no sé, cuando llegaba como que a la casa y que veía que había dentro gente, no sé por qué se me vino inmediatamente a la mente esa escena de Ujú. de la película de Blancanieves. Pero bueno, me gustó mucho, exactamente como dices también, Fede, que como que prácticamente sin conocerla, como que bueno, le ofrecieron un lugar ahí en la casa, porque, bueno, al principio esta Hannah no quería, de hecho Hannah como que la corre, y Sí. esta Jane se queda fuera de la casa, pues prácticamente como que esperando la muerte, porque de hecho ella tenía como que una visión un poco fatalista, como de, bueno, creo que ya no me queda nada más de esta vida, ¿no? Y que en ese Ujú. momento le escucha este John y John le dice como de esta vida, algo le dice respecto a la vida y que como que la muerte, es que no me acuerdo cómo fue el diálogo, A mí me pero el pasa eso punto, también, que a veces como hay una idea tan buena y no sé cómo trasladarla en palabras porque son diálogos muy interesantes y estructurados y es como, ¿cómo lo saco? Continuando. ajá, exacto, sí, y no me acuerdo cuál fue el diálogo, pero le di a entender como que no tenía por qué, pues como que por qué estar pensando en esas ideas, ¿no? Y Ujú. es cuando la mete a la casa y le dice a Hannah que le dé una habitación y que le ofrezca poca comida, pues para que no coma mucho debido a la condición en la que estaba. Ujú. Y exactamente también me dio risa como de la nada este John le dijo a sus hermanas como de que pues que no es una mujer bonita, ¿no? Que es fea. Y yo dije, qué cruel es este John, pues porque exactamente ni siquiera la conoce y ya le está criticando luego, ¿no? Y que ya después como que pasaron los días, porque de hecho que creo que pasaron 3 días, 4 para que ella se mejorara y que Ujú. como que se dio cuenta que la señorita Diana y Mary le caían, bueno, congenió muy bien con ellas. Sí, Y sí. justo con este John, a pesar de que era una persona atractiva, porque de hecho hay una parte en la que lo describe, que tiene los ojos azules, que tiene el cabello Sí. como rubio, y hasta abajo le dice, y querido lector, esto te parecerá atractivo, ¿verdad? Y fue como de, no man, yo en ese momento dije, es que esta Jane no se puede enamorar tan fácil de este John, ¿no? Pero me gustó porque esta Jane inmediatamente dijo que a pesar de que era una persona atractiva, como tú decías, Ujú. Fede, que ella bien al verlo también decía que algo guardaba, ¿no? Que guardaba como que una parte de él que quizás no compartía, que era una persona como que muy seria. Sí.
Y eso se ve en el capítulo 31 cuando aparece la señorita Rosemont, Ujú, Oliver, que le empieza a decir que mejor el perro la atendió a que él, ¿no? Y que mm, como que John intentaba bajar la mirada o intentaba no verla, como que esta Jane, como que esas observaciones le dieron a entender que entre ellos dos había algo, pero pues que prácticamente no, como que ninguno de los dos lo confesaba, ¿no? sí. Y me gustó mucho eso, ¿no? Porque pues de todo el libro esta Jane no ha, como que esa cualidad de Jane no la ha perdido, porque Ujú. tan solo también en el salón cuando llevó Rochester a todos los invitados, que esta Jane tan solo con ver y oír ya entendía prácticamente todo el Oh, contexto. Aquí con este John también me gustó porque prácticamente solamente con ver las caras que le hacía este John a la señora Rosemont, a la señorita Rosemont, ujú, le dio a entender muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba que iba a haber como un romance entre estos dos, entre John y Jen, pero con esto bueno, con cómo termina ese capítulo, la verdad es que pues no. Y aparte pues ya mm. Jen sigue pensando mucho en Rochester, porque por momentos sí piensa en cómo estará el señor Rochester, cómo la habrá dejado, porque hasta ella piensa que se puede quitar la vida y cosas así, Mm. ¿no? Y eso es lo que más me encanta. Pero al mismo tiempo es como, no por nada dicen que el amor es muy difícil de entender, o no, ni siquiera se puede entender. Pero, ¿cómo puede ser que después de todo lo que pasaste, seguís pensando en él así? Encima, durante la lluvia, cosa que Charlotte no quiso contar, tipo. Pero incluso en esos momentos seguís pensando en esa persona, pero obviamente la decisión de irse fue de ella. Como que ella en ningún momento se arrepintió de haberse ido. Y eso es lo que más me encantó. No es que dijo, ella, no es como dice, él me necesita. Ese es un cliché también. Como una pareja se separa y dice, él me necesita a su lado. No, 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 no. Acá no pasa eso. Qué bueno. Otro más, porque está bueno porque siento que acá no se habla de dependencia en el sentido de Jane, porque ella, por medios que a veces no tiene o no, trata de buscar algo para sostenerse ella misma todo el tiempo. Y Rochester, digamos que también va por ese lado, pero en el sentido emocional no, porque ha ocultado muchas cosas. Por eso es como, todavía Rochester no me cae bien, pero eso lo dije muchas veces, pero eso lo vuelvo a repetir. Y esto está bueno porque justo lo dijiste y me hiciste pensar en esto, que no hablamos tampoco, porque es algo muy de época, que cuando se trata de no mostrar debilidad acá entra en las costumbres, porque vos dijiste en un momento que John bajaba la mirada para no develar lo que le pasaba cosas a él, tipo de las cosas que no decía. Eh, y trataba de, por ejemplo, de hacer todas estas cosas que hacía de beneficio con otras cosas así, y ocultaba sus historias. Y en sí, demostrar como sinceridad de uno mismo era debilidad en ese momento. Jane lo hacía, Rochester también lo hacía, y lo hizo, obviamente. Y otras personas también. Por ejemplo, la tía ocultó muchas cosas, la tía de Jane ocultó muchas cosas hasta el final. Y es muy interesante ver esas cosas, que las costumbres eran el mejor perfil para no demostrar debilidades, entre comillas. No siento que sean debilidades. Obviamente en ese momento eran debilidades, por ejemplo, llorar, eh, mostrar afecto era una debilidad. Incluso hasta el día de hoy algunas veces se quiere demostrar eso. Pero no son debilidades, pero está bueno cómo lo toman ahí. Y esto me da mucha gracia porque al principio Hannah la echa a Jane, pero te dice algo que también es costumbrista de esa época, que ella la echó, pero no porque a ella le cayera mal, sino porque eran sus reglas, las reglas de la casa. O no puedes permitir que una persona, por más que esté muy necesitada o no, era una orden que le habían dado. Porque cuando llegó John y dejó que ella entrara, dijo, ok, vos tuviste la buena acción de echarla por una orden, pero yo de traerla acá. No es que Hannah actuó de mala fe. Es como que, no sé por qué digo mala fe, pero yo no uso esa palabra. Tipo, no la echó de mala manera, sino de una manera que ella no entendía porque eran por órdenes de ella misma, porque era la ama de llaves, pero está bueno ver por qué hacen lo que hacen. Es como no siempre las acciones que vemos en este libro son por sentimientos, sino por formas de ser, tipo por modales, por... ¿cómo se dice esto? Por términos sociales, digamos, de época. Y está bueno ver eso también. Ay, Dios, hay tantas cosas que decir hoy. Tantas cosas, pero tantas. Em,
yo siempre hago esto, y aclaro, que cuando hay una lectura conjunta que son más de 8 personas, ahí se hacen las reglas de las X. Pero, ya que somos pocas personas, porque esto lo hago anteriormente también, podemos hablar entre todos, así que no hay ningún problema. Si alguien quiere hablar, puede hacerlo, no hay ningún problema. Muriel, te escuchamos audio, sé que tenés muchas cosas que decir también. Sí. Bueno, hablando un poquito de lo que me parecía muy interesante, lo de la comparación o ver qué similitudes o diferencias pueden tener entre Jane Austen y Charlotte o las hermanas Bronte. Siento que no desvalidando cada historia, sino que como apreciándolas por sus diferencias. Yo leí Orgullo y Prejuicio nada más, pero conozco bastante el estilo de Jane, como la pareja tiene algunas dificultades, te muestra un poco el contexto social o el contexto de las familias y ya está, no hay mucho más. No se indaga tanto en temas filosóficos, hay señales, hay como pistas de como reglas de la época, por ejemplo, que las hermanas Bennett van a quedar en la pobreza si no se casan. Por ejemplo, esos conflictos sociales que había. Okay. Pero siento que Jane Eyre es una historia muy rica en estos temas del individualismo, de la pasión, bueno, ahora hablan de la salud mental, por más que no es un tema de la época, pero me parece muy curioso, sacando el tema de Jane Austen, que sea una historia de amor en el que el clímax de la historia es que el tipo tenga encerrada a su esposa en una habitación porque está loca. O sea, ¿en qué novela de romance puede pasar eso? Y al contrario, o sea, a mí me emociona porque es muy fresco, es muy... te va a quedar en la cabeza esa historia. O sea, si vos lees una historia de romance que, bueno, se juntan, tienen un conflicto, se separan y luego vuelven. Hay muchas historias así. Y sin embargo, en esta es como, te vas a acordar siempre del personaje de Rochester, del personaje de Jane, de sus conflictos, y me parece que eso es muy interesante. Y toda la estética, o sea, ¿en qué novela de romance puede ser todo oscuro, todo triste, todo como gótico? O con presagios, o sea, acordate lo del tronco, sí. lo del tronco no me lo olvido más. O sea, ¿en qué novela de romance te van a decir que todo va a salir mal? Nada, eso quería comentar un poco, completando con todo lo que habían hablado de Jane Austen. Ok, Muriel. Mira, ay Dios. Es como que me encanta porque tus finales son como muy fuertes, pero voy a decirte algo. Acá está bueno ver los patrones de una novela de romance, que se cumplen, pero hay muchos agregados más que te hacen pensar, ¿es en serio? ¿Es una novela de romance esto? Con lo que dijiste, una persona que está loca, encerrada en un ático, que incluso atenta contra la seguridad de algunas personas, tanto de su marido como de Jane. Pasados muy profundos que no se cuentan, épocas de términos sociales, tipo herencias, también el recibimiento de una defunción. Yo lo del tío todavía no me lo puedo sacar de la cabeza, es como, nunca conocimos a ese tío, no tenemos por qué sentirnos mal y nos dejó esto. Tipo, no diría sequedad porque no voy a decir que una persona tiene que llorar o sentirse mal por una persona que nunca frecuentó. No va por ahí. Pero a ver, ¿hubo discusiones de pareja en este libro? Sí. ¿Hubo falta de confianza en la pareja? Sí. Porque si vos tenés una historia feliz de romance, no tenés una novela de romance. Ese es el tema. Ahí entramos en esa idea. Hay una frase que había dicho Charles Dickens, que me lo acuerdo patente hasta el día de hoy, que una historia feliz se cuenta en pocas páginas, pero una historia de drama, mala, llena de abusos, llena de conflictos, es larguísimo la novela. Y yo me quedé con esa frase hasta el día de hoy. Me acuerdo que cuando empecé a hacer la cuenta de Fede para leer, había hecho videos y en un momento había leído Oliver Twist
Y me acordé de esa frase de Charles Dickens que encima la dijo al final de ese libro, que es la que dije recién. ¿Y cómo me llegó esa idea? Es como, si vos querés un final feliz, tipo, el libro va a ser de 100 páginas o 200. O por lo menos la trama, porque hay libros más largos que te hablan de una trama más como se quieren, listo, pasaron. Yo no conozco, si no hay conflicto no hay trama, esa es la idea. Y acá hay muchas, tanto dentro de la relación como alrededor. Y parece de suspenso. Yo sigo, este libro es de suspenso. Si Jane, digo, si Jane iba a decir, si Charles Bronte hubiese nacido, no sé, en otra época, yo siento que hubiese hecho policiales o suspenso, porque realmente tiene con qué. Ay, eso. Voy a Agatha Christie y todo. Ay, Dios. Vamos a seguir. Aiko, te escuchamos a vos. Sí. Bueno, quería regresar otra vez. Esta es la última vez que lo voy a decir, lo prometo. No, pero podés hablar las que vos quieras, por favor. No, o sea, sobre este tema. Ah, La religión. podés hablar de lo que quieras, No, por favor. lo voy a decir así. A lo que me refiero con el tema de religión es de la época te hace sentir esto tan... Es que es muy propio de la época sentir, bueno, yo lo siento muy como impuesto en cierto momento, como impuesto y me impresiona, ¿no? Especialmente, pues, digamos, en este tipo de novelas, ¿no? Clásicas, que me impresiona la forma en la que la religión se maneja, ¿no? Oh. Y yo me enojo, ¿no? Porque digo, bueno, no lo estoy diciendo, pero yo me enojo. Y, o sea, a eso me refiero, ¿no? Con lo de la religión. Después con lo de otra vez con John. El sacerdote. Yo no siento que John sea malo o que me caiga mal porque de cierta forma John sí se parece bastante a Jane. Lo que siento con John es que como se lleva de esto de la religión, quiere que Jane haga algo que ella no quiere hacer. Y yo me pregunto, obviamente todavía no llegó a esa parte, pero yo me pregunto si Jane va a delatar todo, digo, porque hasta este momento no lo ha hecho, va muy bien, y que, no sé, acepte esa proposición que va muy en contra de ella, a mi parecer. Como que la proposición es buena, las intenciones son buenas, pero el tema de su libertad es como de, no, o sea, no lo puedo asimilar que vaya a aceptarlo, ¿no? Y yo siento que no, o sea, que no va a consentir, ¿no? Pero bueno, de otro tema, ya se me olvidó qué más iba a decir. Eso pasa en las lecturas conjuntas. Vos tenés una idea y escuchás otra cosa y te olvida y vas por otro. Sí, o sea, ya que se me olvidó, pero con la de las similitudes que tiene la familia con la que llegó Jane y cómo es que John la ayuda de alguna forma y de alguna forma no. Es que, o sea, me parece muy bien construida esa parte, o sea, de que sí, o sea, no es una historia de amor que digas así, pues no, ¿verdad? Pero, o sea, no sé, me impresiona a mí mucho eso que te digo que, bueno, que les digo, de cómo se lleva todo eso y cómo Jane pues sigue como que lo toma de otra forma y lo lleva a otro sentido, a su propio sentir, ¿no? Incluso, bueno, es que también esa parte ya es más adelante, pero hay una parte en la que Jane como que da a notar que incluso para ella no es importante el hecho de ganar o tener dinero, sino más bien el hecho de sentirse en casa, sentirse con alguien que la aprecie, o sea, entenderse con alguien, o sea, que no le hagan groserías, ese tipo de cosas como que me encanta. Y pues sí, o sea, básicamente yo siento que no se va a delatar Jane en ese sentido, pero pues esa es mi molestia con John, que digo, ok, no, o sea, no puedo, o sea, sí es muy analítico y muy tipo Jane hombre,
pero como que sí, sí le falta ese espíritu de amor que tiene Jane hacia las Mm. otras personas y que pues sí, o sea, no se da como que tanto a... Como que Jane en cierto momento se deja mucho de las otras personas como para complacerlas de alguna una forma, pero cuando llegan al límite de que ya se pasan a su yo, Ujú. ya, ya es como de, ¿sabes qué? Ok, ya, aquí ya no. Y Mm. yo siento que sí va a pasar eso otra vez, ¿no? Pero es como, pues, no sé. Y pues ya. Mira, Aiko, me pasa esto que siento que te metiste mucho en la historia y me encanta. Tipo, me encanta. Pero, uh, es verdad. Ay, Muriel, 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 Muriel. Antes de dar una moderación yo, por favor, desarrollame eso, por favor, porque es muy cierto. Por favor, Muriel. Ay, a ver. Ahí está. Nada, que me parece muy importante que la primera vez que nos presentan a Jane es cuando su primo está agrediéndola físicamente. O sea, cuando no tiene la posibilidad de defenderse y de poseer completo control sobre su cuerpo, sobre su integridad. Y eso es lo que forma toda su personalidad para cuando ya es adulta. Que ya no quiere que nadie esté sobre ella, que ya nadie, no quiere que nadie... No, algo que me olvidé de mencionar la reunión anterior, que luego me di cuenta, es que cuando estaba la señorita Ingram, Ujú. la única interacción que tiene con Adele es cuando le dice mentirosa. Cuando le dice que es una mentirosa por decir que el señor Rochester había llegado. No me parece casualidad que Jane resalte ese hecho cuando podría haber nombrado otra situación en la que fuera mala con Adele. Me parece que todos esos como eh, esos hechos resaltan mucho más el feminismo del que estaba hablando y me parece muy importante y muy obvio también. Ay, Dios. Mira, ay, ¿por dónde empiezo? Qué genial, porque es verdad, es un desencadenante, porque es como hasta acá y nunca más quiero recibir estos tratos con nadie. Y es lo que pasó después con Rochester. Por más que encima es algo muy fuerte, porque es la persona que más la quiso, de todas las personas que conoció. Pero entramos en ese dilema de que también hizo lo que ella no quiere más. Es una tortura. Pero en un momento ella es como su idea era más fuerte que los sentimientos expresados por y para Rochester. Y eso me encanta, me encanta. Nos vemos, Ale, cuídate mucho. Pero eso es lo que más me gusta, porque a pesar de tus sentimientos, vos tenés una idea para cuidarte a vos misma, a vos mismo. Por ejemplo, en ningún momento Shane lo quiso insultar a Rochester, a pesar de que él le dijo, ¿por qué no decís esas cosas? ¿Por qué no te desahogás? ¿Qué sé yo? Y ella no tenía ganas de hacer eso. Es más, lo que le dijo fue encima, noté ese beso como de... El último beso que le dio en la frente a Rochester, lo sentí como una persona que siente que Rochester pasó por muchas cosas feas y no tenía por qué armar todo esto. O sea, ¿por qué no decirlo antes? Pero ya el daño estaba hecho y es como dijo, espero que, que vos mismo te ayudes y que Dios te ayude. Y es como, qué final, qué final para un capítulo, la verdad. Ay Dios, esta reunión siento que es como la que más sentimientos hay que charlar. Ay, Aiko, algo que te quería decir a vos también, que también es otro patrón dentro de novelas de romance o novelas juveniles, porque Jane, a ver, corréjanme si estoy equivocado, pero Jane Eyre acá tiene 19 años, ¿no? Bueno, podría, sí. Pero en novelas juveniles y también en novelas de romance, está ese patrón de una chica que quiere ser independiente de todo. O sea, estar sola
subsistir sola, progresar sola y todo eso. Y acá rompe con esto, porque ella en un momento dice, yo quiero terminar sola porque quiero terminar sola. No, es como, no lo toma como una herramienta como importantísima estar o no estar sola. Eso puede venir bien o puede venir mal, no hay problema. Pero no lo toma como un baluarte de decir, bueno, si yo estoy sola, triunfé. No es así. Ella en ningún momento dice eso. Y en otros libros sí pasa eso, que dicen, no, no quiero que un hombre me robe mi libertad. Que cosa que acá se cita, pero no está como expresado en el cartel diciéndote, mira, pienso así. No, te hace pensar. Está buenísimo eso. Por ejemplo, en Mujercitas pasa eso, que incluso en las películas se muestra mucho la figura, por ejemplo, de Joe. Una chica no quería casarse con nadie y eso. Y otras películas más también, tipo, no es la única. Pero está bueno que acá también ese cliché. Yo siento que Charlotte Brontë es la rompedora de clichés. Es serial. Es muy serial como rompe clichés esta señora. Pero qué satisfacción me da leer esto, por favor. Encima falta. A ver, ¿cuánto falta? En sus libros, ¿cómo están? Porque siento que a mí me falta re poco para terminar ya. Mira cómo está. Parece un águila con una parte más grande que la otra. Sí, exactamente igual que vos también. Sophie, digo Muriel. Y Emma. Ay, Dios, Emma, tu libro es gigantón. Sí, 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 genial. Ay, bueno, tengo una idea antes de terminar. Porque la verdad, disfruté mucho esta charla. Porque obviamente se puede decir más cosas también. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo, y no me voy a olvidar de esto, que cuando habían hecho mención del tronco que fue roto por un rayo, dio como la antesala de lo que estaba viniendo por acá. Y acá siento que hay otra más, con el tema de la herencia, que eso va a ser como un desencadenante para todo lo que demás puede seguir. Pero ¿ustedes sienten que va a haber un final bueno o un final malo? Esa es mi pregunta para terminar. Me siento que voy a hacer más preguntas últimamente porque me gusta cómo se va coordinando esto. El que quiera hablar puede hacerlo, pueden pensar, no pasa nada. Me encanta, me agrada este silencio porque es como... Yo creo que va a acabar bien, tengo como la esperanza porque ya han pasado bastantes tragedias y no lo tengo al libro como socialmente percibido como algo triste. O sea, lo tenía, o sea, se lo suele comparar mucho con Orgullo y Prejuicio por lo mismo. O sea, esto hablo de especulación, no es que yo sepa nada al final. Pero como se lo compara tanto y se lo compara tanto con estas novelas románticas del siglo y esto, como que no lo veo tan separado y tengo como la sospecha de que va a terminar bien, que no quiere decir que sea un final de rosas, sino que el final bien para Jane. Para mí va a terminar así, que no quiere decir que sea meloso y cursi, pero el final bien para esta historia. ¿Y qué es el final bueno para Jane? Definímelo. Y, o sea, sin, repito, especulación, Por para favor, mí, estamos especulando ya. para mí, terminar juntos Rochester y Jane. Por lo mismo de que, digo, desde una perspectiva como social del libro, como de cómo se lo percibe, es como, ahora sabemos todos los temas filosóficos que toca, Sí. y que es mucho más que una historia de amor, pero se lo percibe de esa forma, entonces sí siento que van a terminar juntos. No sé cómo, no sé nada, pero tengo la sospecha. Ok. Emma. Pues, no sé. Pues primero, para mí bueno, que lo dices y lo cuestionas, y yo la verdad no lo había visto así, pero creo que tienes toda la razón. Después de que después de que se confesaron el amor, Ujú. bueno, su amor, el mutuo amor que se tenían, que cayó el trueno, yo la verdad, pues yo como que ese trueno no le presté mucha atención, pero siento que ya analizando ahora con ya lo que leímos, siento que la autora, que es en este caso Charlotte, pues metió como esa metáfora, ¿no? Como de Ujú. que ellos estaban besando y de fondo se partió el trueno, como dando a Oh. entender que algo turbio iba a pasar en los siguientes capítulos, ¿no? Y pues ya lo tenemos, ¿no? Que fue lo que pasó con esta Berta Mazo.
Y respecto a tu pregunta ya de cómo va a terminar, pues la verdad es que no sé, siento que este libro da para pues, dos, se puede ir por dos caminos, por el lado feliz, como dijo esta Sofía, que termine junto con Rochester, o por el lado triste, o quizás no triste, yo siento que a lo mejor y puede no terminar con él, y como quedar en darnos como que un argumento pues muy como de empoderamiento, ¿no? Como de que Ujú, tal vez como que lo quería, pero me quería más yo a mí, o algo así, ¿no? Como que no necesito de depender de nadie, ¿no? ujú. No sé, siento que el libro se puede ir por cualquiera de esos dos caminos, y cualquiera de los dos me va a gustar, no sé. Oh my God. Mira, lo que vos dijiste me hace acordar mucho a los finales de libros donde no vuelven. Que no es que a veces te dan un mensaje de lo que se debe hacer y a veces solamente te hablan de lo que pasó, como para hacerte pensar a vos. Hay hay muchos títulos, pero no voy a decirlos porque si los digo van a ser spoilers y es como que no lo voy a decir. Pero hay muchos libros así, incluso con connotaciones feministas o no, eh, o religiosas, de todo. Pero a mí me gustan estas escritoras como Charlotte Brontë, ahora que me doy cuenta, porque te hacen pensar y no es como que te dicen qué pensar. No es como libros como más forzados al darte el mensaje, como diciendo, mira, acá está esta idea re linda. Acá en un momento dijo que una idea era mejor que otra. Te las dice. Vos criticas todo esto. Sobre todo cuando hablamos del posible perdón que le podría haberle dado Jane, que al final no se lo dio, pero en un sentido sí y en otro sentido no. Y vos te pones a juzgar eso. No es como que te dice qué pensar. Y siento que eso habla mucho de lo que es un buen escritor, porque no es solamente escribir, sino cómo recepciona el lector lo que está leyendo. Y no es como que lo lee de corrido. Acá yo siento que cada vez que pasa una situación, un diálogo, lo que sea, yo me pongo a pensar o escribo algo al respecto. Eso es hermoso, no es como, ay, mira, terminé de 50 libros en 2 meses. No es así, tipo, es como disfrutar el libro, entrar en la historia. Fíjate un mundo anterior, que obviamente ya no es así, pero que hubo una vez, a pesar de que sea ficción, ¿no? Pero que pasó. Ay, qué genial. ¿No? Y, bueno, y aparte, o sea, complementando lo que tú dices, la verdad es que, pues sí, siento que sí, como que una muy gran, como que una gran, una diferencia muy grande Ujú, entre Jane Austen y Charlotte, y lo digo no por como demeritar el trabajo de una ni de otra, porque al sí, final del sí. día, pues ambas son grandes escritoras Ujú, actualmente, pero a lo que me refiero es que siento que bueno, en este caso con esta Charlotte, siento que ella también, aparte de que creó un libro muy feminista, también siento que le dio a los hombres, como que enalteció los sentimientos de los hombres. Tal vez en un inicio como que Rochester sí se mostraba como muy opresivo con sentimientos, pero en la parte en la que le mostró a esta Jen que verdaderamente la quería, pues eso, bueno, yo en los pocos libros clásicos que he leído, como que el hombre no expresa los sentimientos tan abiertos directamente, ¿no? Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, Darcy algo se expresa, pero siento que, como decía Sophie, siento que Rochester tiene como esos matices de todos los grises, ¿no? Como de que puede ujú. ser muy malo, pero al mismo tiempo se puede como que ser bueno, y siento que esta Charlotte como que sí supo crear muy bien esta historia, y pues sí le supo dar a todos sus personajes mucha personalidad, ¿no? Que Mm, es lo que se le agradece. Y prácticamente yo siento que, pues sí, el libro, como dije en otras pláticas, lo siento como muy contemporáneo, como si estuviera escrito apenas ayer, ¿no? Porque toca temas que quizás eran que en esa época no se podían tocar, ¿no? mm. Acá hay algo que está bueno también tratar, que dijiste que, a ver, yo no conozco la figura de Mr. Darcy, solamente vi una foto de él, tipo, no puedo decir nada. Pero, a ver, hablemos de Rochester, que dijiste que tiene como matices grises, que puede ser malo, pero después termina siendo bueno. Y siento que acá no se trata de una persona tratando de educar a alguien, la verdad. No está. Es como que cada persona libra su propia introspección. Jane habla de ella, tanto para afuera como para adentro, cuando habla para una persona, cuando se habla a sí misma. Pero cuando una persona trata de decir, pero si vos estás, tipo, vos sos mi felicidad, que en un momento le dijo eso a Rochester, y ella no importa lo que haya dicho, incluso lo que le haya dado, se fue y punto. Es como, es tu tema, tenés que resolverlo vos, y yo no voy a hacer absolutamente nada.
Incluso ella que estaba en necesidad nunca fue para atrás pudiéndolo hacer, porque su idea era otra. Es hermoso. Este libro hasta el momento me está encantando. Y qué lindo que se salió en el sorteo, la verdad, qué hermoso que salió ahí. Así que, si nadie tiene nada más que decir porque se ha dicho tanto, yo estoy a flor de piel todavía, la verdad. Se ha dicho tanto, se ha apresado mucho, se ha hablado bastante. Así que si alguien quiere decir algo, cualquier cosa puede hacerlo, si no ya con esto terminaríamos la tercera charla de la lectura conjunta de Jane Eyre de Charles Bronte. Qué hermoso, estoy superando todavía. Así que eso. Cuídense y que terminen muy bien el sábado y que